una manifestación patológica, diríamos, del sistema nervioso central. Tiene diferentes etiologías, diremos, y muchas veces la etiología puede indicar un mal pronóstico o un buen pronóstico a largo plazo. Se sabe que es una enfermedad subyacente, o sea, es una causa de, más no es una enfermedad, diremos. Entonces hay que tratar la causa para poder determinar por qué son las convulsiones, ¿no? Puede alterar obviamente estas convulsiones otras funciones, como es la respiración, la alimentación, inclusive el sueño. Y por sí mismos pueden causar o aumentar el daño o secuelas cerebrales en los bebés. Esta tablita siempre se presenta y se presenta en todo lado de las causas por las cuales se producen estas convulsiones, y principalmente esto creo que se ve mejor así, y principalmente el tiempo de inicio, la edad de inicio de este tipo de problemas, ¿no? Y si son a términos o pretérminos. El que se lleva siempre a la cabeza, diremos, es la encefalopatía hipóxico-isquémica, que se presenta en los primeros días de vida, primeros 3 días de vida, como las hemorragias intracerebrales, las hipoglicemias, ¿no? O sea, los trastornos metabólicos en sí. Generalmente estos se presentan en los prematuros, ¿no? Pero también en los atérminos se presentan este tipo de problemas en caso de asfixias neonatales. Hay otras causas, ¿no? Y que se presentan ya posteriormente, diremos, que son las infecciones, ¿no? El problema de las meningoencefalitis, que se van a presentar generalmente en mayores de 3 días de vida, no tienen que hacer todavía una infección generalizada del bebé para poder hacer este tipo de problemas, o por decir la deficiencia de ácido fólico, que se presenta después de los 7 días, ¿no? Las convulsiones neonatales benignas igual, ¿no? Y por decir la dependencia de la piridoxina se puede presentar en generalmente al inicio de la vida, pero a esta se llega ya por descarte, ¿no? Si el tratamiento no funciona, diremos, con anticonvulsivantes, debemos sospechar recién en lo que es una dependencia a la piridoxina. Estas convulsiones pueden ser centrales, ¿no? De origen central, sí, está bien, de origen central, ¿no? O sea, que se presenten desde el cerebro en sí. Pueden ser de origen sistémico, genético, y en otros las intoxicaciones o la hipotermia pueden llevar también a hacer convulsiones. Las de origen central, a la cabeza está la encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Consecuencia de una asfixia, ¿no? Que se lleva el 60-65%. Las hemorragias intracerebrales, que están en un 10 a 50%, 15 a 50% se habla, malformaciones congénitas, y las infecciones también tienen su lugar acá, las meningoencefalitis, que son de origen central. Si hablamos de origen sistémico, recordemos principalmente los trastornos metabólicos, ¿no? La hipoglicemia a la cabeza, que lleva a presentar también convulsiones en nuestros bebés, evidentemente principalmente hipoglicemia, hipocalcemia en niños con factores de riesgo, ¿no? Como son los prematuros, los postérminos, los bajos pesos, los macrosómicos, los bebés asfixiados, etc. Los de origen genético son los que casi menos se ven, diremos, no son excepcionales, duran poco, no siendo el pronóstico favorable, y el antecedente familiar nos va a orientar principalmente al diagnóstico. Y generalmente se presentan en las trisomías 13 y 18. Alguien más se nos ha unido aparte del grupo. En otras, como miscelánea, tenemos las intoxicaciones. No sé si ustedes han escuchado hablar del anís estrellado, ¿no? Que muchas veces se usa para los cólicos en los bebés. Y estos pueden producir también convulsiones en los bebés. No tanto lo veo yo acá en el Perú, pero sí reportan bastante de esto, porque creo que usan mucho mate con anís estrellado en la Argentina, ¿no? Donde se ven más este tipo de casos por intoxicaciones por anís estrella. La hipotermia, ya sea injuria al frío o las hipertermias, también sobrecalentamiento de incubadoras, etcétera, pueden llevar a que nuestros bebés presenten convulsiones.
Volpe, que para nosotros es el padre de la neonatología, él describió 5 variedades, o describe porque todavía está vivo, 5 variedades mayores de convulsiones, no definidas como sutiles, clónicas, mioclónicas y atónicas. Si vemos en orden de frecuencia este tipo de convulsiones, vamos a ver que la que se lleva siempre a la cabeza, el tipo de convulsiones más frecuente en nuestros bebés, son las convulsiones sutiles, llámese en el atérmino como en el pretérmino. Seguido de las clónicas, las mioclónicas y las tónicas, que también se pueden dar, pero esto ya es más propio de la edad del lactante o del niño más grande, ¿no? Y incluso del adulto que del neonato. Hablábamos de que las sutiles, también llamadas fragmentarias, no son más frecuentes en los prematuros y se puede presentar como movimientos oculares o movimientos de masticación o fenómenos autonómicos, de repente de pedaleo, apertura, cierre y apertura, diremos, de los globos oculares, ¿no? Y no se acompañan generalmente de alteraciones en el electroencefalograma. Las clónicas, que pueden ser focales y multifocales, ¿no? Que son movimientos rítmicos, que ahora vamos a ver en videos, ¿no? Contracciones por segundo. Las tónicas, que dijimos que eran las menos frecuentes a esta edad, también pueden ser focales y generalizadas. Y las mioclónicas, ahí hay un video bonito de convulsiones mioclónicas, que es a predominio de músculos flexores, ¿no? Que tienen un ritmo más alto que las clónicas, pero son parecidas, diremos, a las clónicas. Hay también eventos que les llamamos no epilépticos, o que no son convulsiones, pero que pueden hacer confundir con una convulsión, como son los tremores. Acá, por decir, ¿cómo diferencio yo un tremor de una convulsión? Bien fácil. Mi bebé está con ese movimiento, diremos, clónico en miembros. Yo agarro ese miembro. Si deja de moverse, decimos que solamente es un tremor. Pero si sigue presentando esos movimientos este bebé, decimos que es una convulsión. Entonces, clínicamente también podemos diferenciarlos. Las reacciones al despertar, que se presentan como unas sacudidas tónicas, no sostenidas durante el sueño, ¿no? Y se pueden asociar con disminución de voltaje, inclusive con alteraciones en el electroencefalograma en el primer estadio del sueño, ¿no? Haciendo confundir también con problemas de convulsiones. El temblor fisiológico del recién nacido, ampliamente descrito, que son oscilaciones de baja amplitud pero alta frecuencia, ¿no? En una o varias extremidades, ¿no? En respuesta a estímulos o durante el llanto también en nuestros bebés. Son benignas, diremos, ¿no? Pasan solas y ahí desaparecen. El apnea es otra, pero en el apnea recordemos la definición, que es el cese de la respiración por más de 20 segundos, que va acompañado de disminución de la frecuencia cardíaca y de desaturaciones de oxígeno en nuestros bebés. Estas apneas, para confundirlas de repente con una convulsión, se dice que debe estar precedida o acompañada de una o más manifestaciones, en particular sutiles. De repente una mirada fija, una desviación de la mirada, nos puede llevar a que el bebé de repente solamente está iniciando con un problema de apnea y no es una convulsión, pero eso nos dirá en los segundos posteriores, diremos, a este tipo de problema. Si nosotros hablamos de las causas, ¿qué causas son las más frecuentes que producen convulsiones? Y su correlato clínico, que de repente nos va a ayudar más a ver por el tipo de la convulsión, en qué sospechar principalmente. Por decir, las encefalopatías hipóxico-isquémicas se presentan como crisis tónicas, clónicas y o sutiles. Las hemorragias intracraneanas, la subaracnoidea, por decir, se presenta como una crisis tónica, principalmente en los recién nacidos a términos en menores de 5 días de edad. Las hemorragias intraventriculares generalmente presentan crisis tónicas y apneas. Las parenquimatosas, crisis clónicas y focales.
Las infecciones, principalmente las meningoencefalitis o abscesos, también pueden producir cualquier tipo de crisis. Pueden ser tónicas, crónicas, sutiles. Malformaciones cerebrales también, ¿no? Generalmente son tónicas focales, ¿no? Con espasmos de flexión. Las metabólicas, que son también frecuentes, generalmente son crisis multifocales, ¿no? Y la dependencia a piridoxina, como decíamos al inicio, son crisis generalmente mioclónicas refractarias a los tratamientos anticonvulsivantes. Si yo doy tratamiento anticonvulsivante a un bebé y continúan las convulsiones, le puedo dar una prueba terapéutica administrándole piridoxina, y con eso, si cede a las convulsiones, decimos, estas convulsiones fueron por una dependencia a la piridoxina. Para el tratamiento, lo principal es detectar la causa que produce estas convulsiones y tratar esa causa. Por ejemplo, una encefalopatía hipóxico-isquémica, la trataremos. Si es una meningoencefalitis, trataremos la meningoencefalitis, etcétera, ¿no? Y hay que tener mucha atención en los problemas metabólicos agudos, especialmente en las hipoglicemias. Y habrá que evaluar la necesidad de controlar convulsiones, balanceando lo que son riesgos y beneficios del uso de estos anticonvulsivantes. Sabemos que hay algunos anticonvulsivantes que no se utilizan casi para nada en neonatos. ¿Cuáles son las estrategias terapéuticas? Y yo creo que más nos vamos a basar en este cuadrito, porque la mayoría de hospitales no tenemos un electroencefalograma disponible las 24 horas para hacerles a los bebés y decir, ¿no?, que si hay electroencefalograma patológico tengo que hacer tal cosa, no, etcétera, sino, y como esto por decir el María Auxiliadora también, vamos a ver que generalmente no tenemos este electroencefalograma disponible. Entonces, ¿qué hacer con estos bebés? Dice, si mi bebé presenta convulsiones clónicas o tónicas focales recurrentes y prolongadas, debo tratarlas. Si son convulsiones clónicas o tónicas focales, infrecuentes y breves, igual hay que tratar. Pero si de repente mi bebé presenta una postura tónica generalizada, automatismos motores que responden a estímulos y se suprimen al sujetar, esta no sería una convulsión, ¿no? Sería un tremor. En ese caso no se debe tratar. Si mi bebé tiene una postura tónica generalizada, automatismos que no responden a estimulación o al sujetar, tratar. O sea, si yo tengo diagnosticada una convulsión, jóvenes, hay que tratarlo, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir sin electroencefalograma. Si ya tenemos un electroencefalograma, no se debe tratar si se presentan convulsiones clínicas sin actividad convulsiva en el electroencefalograma. Entonces, tratar solamente cuando hay actividad convulsiva en este electroencefalograma, que son los menos casos, ¿no? Porque no, como les digo, no tenemos el electroencefalograma a disposición. ¿Con qué vamos a tratar? Con anticonvulsivantes. Lo primero que debemos hacer en nuestros bebés es descartar en aquellos que tengan factores de riesgo la hipoglicemia, ¿no? Si tiene una hipoglicemia, tratamos la hipoglicemia, lo más probable es que pase la convulsión y ahí quede todo. Pero si no tiene este cuadro de hipoglicemia, tendremos que echar a la mano, diremos, el uso de fenobarbital, que es la droga de elección en el caso de las convulsiones. Si no pasa con el fenobarbital, seguiremos a la fenitoína y etcétera, etcétera, etcétera. Este cuadrito de acá nos ayuda a ver qué hacer con cada paciente, ¿no? Tengo mi bebé que está presentando convulsiones, ¿no? Si es de etiología idiopática, habrá que ir intentando tratar de repente la deficiencia de la piridoxina, la biotina, el ácido folínico, etcétera. Pero generalmente son de fisiología o de etiologías conocidas, ¿no? Que puede ser la hipoglicemia, hipocalcemia, hipermagnesemias, ¿no? Que es fácil de determinar, ¿no? Con pruebas rápidas. Pero si tenemos que no es ninguna de estas dos, de repente una encefalopatía hipóxico-isquémica, un problema infeccioso, una meningoencefalitis, etcétera, tendremos que administrar a nuestro bebé el fenobarbital, ¿no? El fenobarbital primero a dosis de ataque,
¿no? Que es de 20 a 40 miligramos por kilo de peso, ¿no? Se le empieza administrando la mitad, o sea 20, generalmente empezamos con 20, si no cede podemos llegar hasta 40 miligramos por kilo. Si con esto cede, ¿no? Le dejaremos ya la dosis de mantenimiento, que es de 4 a 5 miligramos por kilo día, ¿no? Y más o menos por 2 semanas. Si ceden las convulsiones, ahí ya no hay ningún problema. Pero si con el fenobarbital no ceden estas convulsiones, usaré fenitoína también a dosis de ataque, que es la misma, 20 a 40 miligramos, ¿no? O podría usar también el ácido valproico. Si cede esto, le dejamos con su dosis de mantenimiento por 2 semanas. Si no cede, acá hablan de diazepam. En realidad nosotros en neonatología no usamos el diazepam. Si recuerdan ustedes el seminario que tuvimos, dijimos que el diazepam es una droga que se une fácilmente a la albúmina y compite con la bilirrubina justamente por la unión a esta albúmina, y la bilirrubina puede ser dañina a nuestro bebé porque cuanto más bilirrubina libre que haya en el torrente sanguíneo, como vamos a ver en ictericias, esto puede pasar la barrera hematoencefálica y producir también daño a nuestros bebés. Si no se da nada de esto, usaremos inclusive anestésicos generales, ¿no? Tipo pentotal sódico, pentobarbital sódico. Si es una hipoglicemia, lo que vamos a administrar es dextrosa al 10%, de 2 a 4 mililitros por kilo, y le seguiremos con una perfusión de glucosa con un BIG, diremos, de 8 miligramos por kilo minuto. Si es una hipocalcemia, le daremos gluconato de calcio al 10% también, de 2 a 4 mililitros, ¿no? Pasado endovenoso y sumamente lento, y teniendo cuidado de que sea una buena vía y que no haya extravasación de líquidos a nivel de piel porque puede producir necrosis, y siempre con control de electrocardiograma y de frecuencia cardíaca, porque sabemos que el calcio puede producir bradicardia y un paro en diástole. Las hipomagnesiemias, si es un problema de hipomagnesemia, le administraremos sulfato de magnesio al bebé, y con eso probablemente con cualquiera de estas cosas mejore este problema de las convulsiones en nuestros bebés. El pronóstico, sabemos que en las convulsiones pues no es tan bueno, ¿no? Se sabe que en el atérmino tiene una mortalidad hasta de 20% las convulsiones, y deja secuelas neurológicas entre 25 a 35%. Se dice de que el 15 al 20% de sobrevivientes de estas convulsiones tendrán convulsiones toda su vida. En los prematuros, evidentemente, es más desfavorable todavía el pronóstico, pero dependerá de la edad gestacional y de la etiología de estas convulsiones. Hay estudios que hablan de que se observan secuelas neurológicas en 25 a 35%, y que estas secuelas van a variar dependiendo de la causa. Por decir, convulsiones por hipocalcemia tienen buen pronóstico, pero si hay convulsiones por malformaciones congénitas cerebrales, evidentemente estas tienen mal pronóstico. Hay un riesgo, estudios que hablan de riesgos de muerte o complicación en hipoglicemia sintomática hasta de 50%, mientras que infecciones del sistema nervioso central tienen mayor riesgo de muerte y de complicación, y pueden llegar hasta un 70%. La asfixia, ¿no?, que lleva a convulsiones, tiene 50% de mal pronóstico, como hablábamos en la clase de encefalopatías también. Y el 17% de bebés con crisis convulsivas tienen recurrencias más tarde en la vida. Entonces no es tan simple este tipo de problema, ¿no? Por eso es que siempre les pongo esta laminita del sobreviviré,